en este nuevo trimestre estamos iniciando, hoy es nuestra segunda lección sobre este que hemos titulado sencillamente Cristo en el Antiguo Testamento. Y como les decía la semana pasada, pues eso da a entender, ¿verdad?, ya una verdad que estamos dando por sentado, y esto es que cada vez que leemos el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar a Cristo ahí. Ahora, lo que es el propósito de la clase, como les decía, principalmente es que nuestros tiempos devocionales, considerando que la mayor parte del tiempo nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, sean realmente provechosos, que nosotros vayamos a las Escrituras con fe, sabiendo que encontraremos a nuestro Redentor en sus páginas. Aunque hay planes, por ejemplo, aunque no lo mencioné la semana pasada, ¿verdad? Yo usualmente me refiero al plan más común, que es la lectura de la Biblia en un año, y que por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 9 meses, un poco más de lectura solamente del Antiguo Testamento. Pero hay planes como el de Robert McCheyne, un predicador ya fallecido, falleció muy joven, 29 años si mal no recuerdo, pero elaboró un plan que es bastante popular también, el cual le permite a uno leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento todos los días, de manera que cuando usted finaliza la lectura de ese plan habrá leído el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 2 veces, y si mal no recuerdo también los Salmos en 2 ocasiones, y algunos lo hacen ese mismo plan y lo extienden para hacerlo a 2 años. El punto aquí no es tanto el plan que se llegue a utilizar, aunque ciertamente un plan como el de McCheyne, ¿verdad?, nos expone al Antiguo y al Nuevo Testamento de manera constante. Es el asunto de cómo lo vamos a leer, o sea, con qué perspectiva, con qué objetivo estamos leyendo nosotros la palabra de Dios. Como les decía, no tiene que ser aquella actitud de pensar de que, bueno, tengo que hacerlo simplemente porque tengo que hacerlo, pero no voy realmente confiando y orando al Señor de que eso será para mi provecho, y que el mayor provecho será cuanto más yo entienda la obra de nuestro Señor Jesucristo y ser cada vez más admirados, estar cada vez más admirados y conscientes de que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba lo vemos cumplido en nuestro Señor. Entonces, también es importante, como les decía, que nosotros tengamos por lo menos un marco general para entender las Escrituras. Si estamos claros de que estas desarrollan un solo tema, es decir, hay varios temas en las Escrituras, pero que hay un tema central que es el que nosotros vemos desarrollado, entonces hay maneras de cómo entender ese tema, y es lo que se llama la teología bíblica. ¿Cómo vamos a ver? El curso no es acerca de teología bíblica, o sea, si el tiempo nos alcanza hoy, esta será la clase en la que exclusivamente estaremos hablando de este tema, y después estaremos yendo, entonces, ahora sí, a ver esas pistas, esas cosas que tenemos que estar nosotros atentos a la hora de leer el Antiguo Testamento para saber que en ese momento entonces estamos ante un pasaje que nos lleva a la obra de nuestro Señor. Pero entonces, sí es necesario que ampliemos sobre el fundamento bíblico de la teología bíblica, porque si estoy afirmando de que la Biblia desarrolla un tema, tiene que haber un respaldo bíblico que la Biblia misma diga, ¿verdad?, como estábamos recordando, que la Biblia misma es su intérprete, donde ella afirme que esa principalmente desarrolla un marco general a través de Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Entonces, el pasaje con el que finalizamos la semana pasada es Lucas capítulo 24. Vamos a ir a él nuevamente. Quizás uno de los pasajes más conocidos al respecto, pero vamos a ampliar un poquito más, ya que la semana pasada simplemente lo citamos. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces dice así: Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 44. Y les dijo, una vez más el Señor aparece a sus discípulos: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Entonces, unos aspectos sencillos a notar de estas porciones que hemos leído. En primer lugar, nuestra dependencia claramente de la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Puede parecer increíble que estos dos discípulos no identificados en el camino de Emaús tuvieran a Cristo, ¿verdad?, frente a ellos y no le reconocieron. O sea, lo estaban viendo físicamente, pero no sabían que se trataba de él, aunque ellos incluso estaban familiarizados también con el contenido del Antiguo Testamento y todo esto que Cristo les estaba hablando. ¿Pero por qué pasaba? ¿Por qué no lo podían ver? ¿Y por qué todavía no habían captado que el mismo que les enseñaba era el Señor? Bueno, porque también, como leemos en el versículo 44, eso ilustra algo espiritual. A menos que el Señor se revele, a menos que nos abra el entendimiento, nosotros no le vamos a ver. Así como Él ocultó su identidad físicamente, también espiritualmente, si Él no se revela, nosotros no le vamos a ver. Por eso es que sin fe y sin oración, nosotros no vamos a encontrarle, por más que entendamos intelectualmente de que Él está en las páginas del Antiguo Testamento y en general en toda la Biblia. Ahora, lo segundo que quiero que notemos, ¿verdad?, porque no es una exposición amplia del pasaje, es la referencia de la manera en que se describió que Él estaba. O sea, en la primera parte, Él les declaraba en todas las Escrituras. Ahora, alguno podría pensar, bueno, es que de modo general en todo el Antiguo Testamento Él está, pero en el versículo 44 es más específico. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, no deja lugar a duda de que el Señor se estaba refiriendo a cada libro del Antiguo Testamento. Ahora, esa división que vemos ahí corresponde a la división que se encuentra del Antiguo Testamento, pero a la usanza de los judíos, lo que a veces llaman también la Biblia hebrea. Lo he puesto en una tabla simplificado para ustedes. Cuando se habla de la ley, pues los primeros 5 libros, ¿verdad?, también como lo tenemos nosotros, de Génesis a Deuteronomio, profetas anteriores, profetas posteriores, pero todos ellos son llamados los profetas. Y el resto de los demás escritos son llamados así, los escritos, o a veces también se hacía referencia a ellos como los salmos, porque los salmos es la porción más representativa. Era el primer libro y el más representativo, pero ahí también encontramos Ruth, Esther y el resto de escritos menores, Daniel, también estaban en esa porción. Entonces vemos que definitivamente el Señor no dejó por fuera a ningún libro. Él está diciendo, todas ellas hablan de mí. No que lo encontramos por aquí y por allá, en cada libro. Ahora, eso es en cuanto a Lucas, pero realmente todos los evangelios nos muestran a nosotros que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo siempre mostraron en sus evangelios cómo el Señor cumplía lo que estaba anunciado de antemano. Ahora, esto sería obviamente algo sumamente extenso, ver todas las referencias de cada vez que ellos escriben palabras como estas. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Pero eso es lo que nosotros debemos estar atentos. O sea, cuando se lee el Nuevo Testamento y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito, eso debería hacerle a usted
como, por decirlo así, como un clic en su cabeza y decir, un momento, sería bueno que yo entonces me regresara al pasaje que está haciendo referencia al Antiguo Testamento y lo vuelva a leer, porque cuando lo leí quizás no lo vi, pero ahora tengo la certeza de que ahí me está diciendo que eso pasó para que se cumpliera lo dicho y que ahí se estaba anunciando una faceta ya sea de la persona de Jesús o de su obra. Pero vamos a mantenerlo con una referencia simplemente a modo para ver de que en los 4 evangelios vamos a ver cosas similares. Mateo, el evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo 1, 21. Respecto al nacimiento del Señor Jesucristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Era coincidencia ese nombre solamente? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. No necesitamos más. Si yo voy a esa porción en Isaías, yo tengo la certeza de que ahí se estaba anunciando algo respecto a la obra de Jesús. Marcos, capítulo 1. Da una introducción que se caracteriza por esa manera breve, pero vean cómo inicia Marcos de una vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y continúa, ¿de quién está hablando? De Juan el Bautista. ¿Y por qué era importante saber de que Juan el Bautista también estaba cumpliéndose ciertas referencias acerca de él? Porque él era el que preparaba el camino para el Señor. Principio del Evangelio, como está escrito, y de inmediato, llevando nuestra atención a las profecías del Antiguo Testamento. Lo que el Señor había anunciado, aquí ahora Él lo está cumpliendo. Entonces, de nuevo, si estoy leyendo esa porción de Isaías y estoy leyendo el mensajero que va a preparar el camino del Señor, yo tengo que recordar, sí, esto es mencionado en Marcos. Aquí se me está anunciando a Jesucristo. Y vamos también a Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a detenernos un poquito más en el capítulo 1 de este Evangelio. Pero vean solo el capítulo 1 del Evangelio de Juan y todo lo que nosotros vamos a encontrar en él. De nuevo, no puedo detenerme en la exposición amplia de cada uno de ellos. Algunos es posible que vuelvan a aparecer conforme avancemos, pero nos va a servir para estar una vez más seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos viendo la base bíblica para ver de que en efecto hay un tema que se desarrolla en las Escrituras y que ellas mismas nos pasan diciendo: esto era para ver el cumplimiento de lo que estaba anunciado antes. Versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso no es coincidencia que inicie con esas palabras. En el principio. ¿Qué libro inicia así? Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. De aquí se me está hablando de alguien que es igual a Dios. Y se está haciendo una referencia directa a la creación. Y si yo quiero estar seguro de que se está haciendo una referencia a la creación, es nada más seguir leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús estaba ahí con Dios, creándolo todo. Entonces quiere decir que tengo que volver a Génesis capítulo 1 y volverlo a leer. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, como se ha dicho, la traducción, ¿verdad?, no nos deja ver la referencia de una manera más directa, pero el verbo que tenemos ahí traducido como habitó, también podemos decir y puso su tienda, puso su tabernáculo.
Y eso tiene que de nuevo hacer un eco al hecho de que Dios puso su tabernáculo en medio de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Hay una referencia más. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, no se detiene con el hecho de saber y reconocer de que Moisés fue el instrumento humano por medio de quien la ley fue dada al pueblo. Quiere decir de que por medio de la ley también yo soy llevado a Cristo, como también lo dice Gálatas, ¿verdad? Por medio de Jesucristo llegó entonces la gracia y la verdad. Versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. De nuevo, si yo quiero entender qué quiere decir que Jesús sea el Cordero de Dios, yo debo estudiar las referencias a los corderos que tenemos en el Antiguo Testamento, empezando por la primera que tenemos, como en cuando a Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y que es lo que Abraham responde a su hijo cuando pregunta por el cordero: Dios proveerá el cordero. ¿Y qué está diciendo ahora Juan? He aquí el Cordero de Dios. Está provisto. Y por supuesto, las múltiples referencias que tenemos en Levítico con los sacrificios y cuando especifica que tenía que ser un cordero. Cuando tenemos el día mismo en que el pueblo fue libertado de Egipto, el cordero que cada familia tuvo que comer y que con cuya sangre tenían que marcar los postes de las puertas. Pero viene Juan y ahora habla en singular y de manera definitiva. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo. Todos aquellos apuntaban a Él. Ya no necesito más sacrificios animales. La obra de Jesús es suficiente para el perdón de mis pecados. Lo tenemos aquí. Versículo 48 y 49. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esa es la afirmación. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Luego veremos un poco más sobre esto. Pero lo que el Señor le demostró ahí a Natanael fue suficiente para convencerle a él de que no estaba ante un hombre ordinario, sino que estaba ante Jesús mismo. Pero vean cómo lo está describiendo, como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Nos está llevando entonces a un oficio. Quiere decir que cada vez que nosotros leamos acerca del oficio de los reyes de Israel y de Judá, cuando ya luego sus reinos se dividieron, yo debo tener presente de que Dios ha prometido un rey definitivo, a uno que el pueblo estaba esperando y que después de él ya no habría más, porque él era el Hijo de Dios. Particularmente, como se le prometió a David, el hijo de David que se sentaría sobre su trono para siempre. Y Natanael, cuando vio a Jesús, entendió: aquí está el cumplimiento. Tú eres el Rey de Israel. Vean, esto es una referencia, son referencias rápidas. Versículo 51, y este es solo el capítulo 1 de Juan. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí también hay una referencia. ¿A cuál evento? A la escalera que vio Jacob en el sueño. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. El sueño entonces que tuvo Jacob no se termina simplemente en uno preguntar: ¿y qué sucedía ahí? ¿Y qué significa ese sueño? Bueno, aquí tiene la respuesta. Hubo uno que descendió del cielo para habitar entre nosotros, Jesucristo. Se encarnó y vivió en este mundo pecador para salvar a su pueblo. Como entonces les decía, esto es lo que vamos a encontrar entonces en el Nuevo Testamento. Ahora, para finalizar con este capítulo 1 de Juan, veamos el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo:
Y vean lo que entonces le dice Felipe. ¿A quién encontraron? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Podemos hacer el ejercicio y ver de que precisamente Natanael tuvo claro que estaba delante del Mesías porque él lo tenía claro. En la ley de Moisés, ahí está anunciado Jesucristo. Y lo hemos encontrado. Felipe le está diciendo, lo hemos encontrado. Entonces vemos la misma referencia. Entonces vemos que no estamos nosotros tratando de deducir todo un cuerpo de enseñanza de un solo pasaje de la Escritura. Constantemente eso lo vemos. Y vamos ahora al libro de los Hechos. No vamos a ver las cartas del Nuevo Testamento, pero con Hechos yo creo que nosotros vamos a tener material suficiente para entonces estar seguros de que el entendimiento de la iglesia era que al ir a las Escrituras ellos encontraban a Jesús. Vean a Pedro predicando el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16, ¿y qué está diciendo Pedro? Lo que escribió David no lo estaba escribiendo respecto a sí mismo, lo estaba escribiendo respecto a Jesús. Hermanos, los salmos, esto no se puede ignorar. Claramente nosotros encontramos en ellos clamores de angustia, el lloro, alabanzas al Señor. Pero no podemos leer los salmos solamente buscando nosotros identificar nuestras emociones con lo que estamos leyendo en el pasaje. Los salmos nos llevan a Jesús. Continúa él, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No fueron solo los apóstoles, Pedro predica más, pero vamos a ver sobre este sermón. Hechos capítulo 7. La defensa, podemos decir apropiadamente el sermón de Esteban, también. Él inicia desde el momento en que el Dios de gloria se le aparece al padre Abraham. No vamos a leer todo Hechos capítulo 7, se lo puede leer en su casa, pero va a ver cómo Esteban inicia desde ahí para decir al final lo siguiente, versículo 52. Hechos 7, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué anunciaban los profetas? La venida del justo, a nuestro Señor. Felipe,
el evangelista. Hechos capítulo 8, versículo 27. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo nos aparece Isaías, verdad? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le proclamó? El evangelio. No podemos pensar que el evangelio inicia con el Nuevo Testamento. Desde esta escritura. Como les estudiamos en su momento en la serie de Hechos, si usted sigue leyendo Isaías, después del capítulo 53, encontramos un pasaje hermoso donde el mismo eunuco dice el Señor que no se aflija por el hecho de que no tenga descendencia, sino que se goce en la salvación que hay en Dios. Hechos capítulo 13, Pablo, versículo 23. Ese es otro sermón extenso, solo voy a leer algunas citas. Hechos 13, 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, ¿la descendencia de quién? De David. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esa es la promesa que él está diciendo que se está cumpliendo. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Las personas no sabían, no tenían la más remota idea, está diciendo Pablo, algunos de ellos, de que en efecto eso que estaban haciendo estaba cumpliendo a la palabra misma de Dios. ¿Cuál palabra? La que ya estaba escrita. La que ya estaba escrita. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Son muchas las enseñanzas de Pablo, obviamente, que tenemos en los Hechos. Vamos a ver solo uno más, que es como el patrón general que usted también va a encontrar. Hechos 17. ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando llegaba a la sinagoga? Hacía esto. Hechos 17, del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, es decir, esta era su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso era lo que hacía. Entonces, hay respaldo bíblico para nosotros saber que las Escrituras nos tienen que llevar a Jesucristo. Lo hay. ¿Cuántas veces lo estamos viendo nosotros cuando leemos nuestras Biblias cada día? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestros tiempos devocionales?
Hermanos, esto tiene que ser nuestro anhelo. Leer y ver cómo Dios cumple siempre lo que prometió a un Redentor para salvarnos de nuestros pecados, para su gloria. Pero pastor, usted nos dijo que hoy vamos a ver una introducción a la teología bíblica, ¿sí? ¿Y qué es eso de teología bíblica? No se supone que toda teología debería ser bíblica. ¿Quién quiere una teología que no es bíblica? Sí, yo sé que el concepto a veces puede enredar un poco, ¿verdad? De que si vamos a hablar de un tema central y que ese tema central usted lo está llamando como el desarrollo de una teología bíblica, ¿quién quiere una teología que no fuera bíblica? No, es claro que cada creyente está llamado a ser un teólogo, tiene que aprender de las Escrituras, tiene que aprender acerca del Dios en que ha creído. En ese sentido, claro, toda nuestra teología debe ser bíblica, tiene que ser sana, tiene que derivarse de las Escrituras. Pero cuando hablamos de la teología bíblica, también hay que distinguir a lo que se refiere como una disciplina. Hay una disciplina llamada teología bíblica. Entonces, a esto es lo que me estoy refiriendo, a esa disciplina que ve ese carácter de las Escrituras que va revelando progresivamente el mensaje de Dios. Quizás para entenderlo un poquito mejor puede ayudar el contraste con lo que se llama una teología sistemática. Algunos es posible que tengan en sus casas una teología sistemática. Y de nuevo es un material que si usted pudiera adquirir alguno, es un buen material de referencia. Ahora, ¿qué es una teología sistemática? Como el nombre lo indica, en una teología sistemática usted lo que va a encontrar son las doctrinas agrupadas. Usted va a encontrar una diversidad de temas. Usualmente la mayoría de ellas van a iniciar por las Santas Escrituras. Luego van con la Trinidad, la obra de Cristo, el pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de los sacramentos. Y así podemos seguir. De nuevo, habrá autores que tendrán más divisiones, algunos tratarán de mantener una estructura más simplificada, pero en general usted va a encontrar eso. Las doctrinas de la palabra agrupadas, por eso el nombre es sistemática. Usted quiere saber acerca de un tema, usted abre ese capítulo y va a tener el cuerpo de enseñanza de la Biblia respecto a ese tema. En ese sentido, podríamos decir que la confesión de fe podría verse como una teología sistemática súper comprimida, una teología sistemática de bolsillo. ¿Por qué? Porque tienes usted las Escrituras de los pactos, de los decretos de Dios, en una manera resumida, con las citas bíblicas que le enseñan a usted del tema. Pero no necesariamente le dicen a usted cómo ese tema se desarrolla desde que usted abre en el Génesis y cierra en el Apocalipsis. Esa es la misión de la teología bíblica. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre? Y entonces empieza desde Génesis y cómo lo va revelando Dios. Ahora, en un ejercicio muy estricto de una teología bíblica, usted tendría que hacer de cuentas que no sabe cómo finaliza o qué dice el Nuevo Testamento porque todavía no ha llegado hasta él. El punto es nada más tener claro ese concepto, es el Señor va revelando progresivamente su verdad y lo que nosotros queremos lograr al tener por lo menos las bases más elementales de la teología bíblica es que cuando esté leyendo la palabra y yo me sienta perdido, un momento, ¿en qué punto de la historia estoy? ¿Por qué es que están sucediendo estas cosas? Usted puede recordar, muy bien, es que en ese marco general de la palabra de Dios, el Señor en este momento está haciendo esto. Esto es lo que Él está haciendo con su pueblo, esto es lo que les ha anunciado. Entonces nos va a ayudar para no sentir que estamos extraviados. Podemos verlo como una brújula que nos guíe. Entonces, algunas definiciones para compartirles. Como verán, entonces, en lo que voy a compartir, verán ese elemento de la teología como una disciplina y algunos también dirán a la vez cómo enuncian ellos su tema central. ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Dice: la teología bíblica es acerca de leer la Biblia, no como si fueran 66 libros separados, sino como un solo libro con un único argumento. ¿Cuál es este argumento? Según este autor, la gloria de Dios desplegada a través de Jesucristo. Es, por lo tanto, acerca de descubrir la unidad de la Biblia en medio de su diversidad. Es acerca de entender lo que podríamos llamar la metanarrativa bíblica.
Entonces ven la definición, ¿verdad? Formal. Vamos a ver todo como un solo libro y de paso él está diciendo, así lo afirmaría yo. El tema central es la gloria de Dios desplegada a través de Jesucristo. Otro autor, en este caso James Hamilton, él dice, algunos definen la teología bíblica como una disciplina puente que conecta la exégesis y la teología sistemática, una disciplina cuya preocupación es presentar a la fe cristiana un relato de cómo y por qué toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, han llegado a nosotros como las Santas Escrituras. ¿Qué propone este autor como el tema? El tema central de las Escrituras es la gloria de Dios en la salvación por medio o a través del juicio. Me voy a referir un poco más sobre él, simplemente para ampliar cómo él llega a esta conclusión. Este autor, James Hamilton, es pastor bautista, también que cree las doctrinas de la gracia, aunque no es no se suscribe a la confesión de fe. ¿Qué dice él? ¿O qué fue lo que él hizo como ejercicio? Él fue por cada libro de la Biblia a demostrar si esta tesis que él tenía como tema central de que la Biblia habla acerca de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio, y empezó a exponer el contenido de cada libro y ver si esa tesis se sostenía. Ahora, personalmente, habiendo visto ya cómo él lo desarrolló, en algunos casos yo no quedé tan convencido, porque me parecía un poco desesforzado cómo lo quería argumentar. Pero lo que quiero ilustrarles es ese ejercicio que hizo por cada libro de la Biblia. Es decir, el libro de él no es como ir al comentario de Matthew Henry. Si ustedes lo han escuchado, o lo han visto, o lo tienen, esperamos que no sea la versión de la cueva, nada más. Si ustedes lo tienen, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver de que están los comentarios capítulo por capítulo de la Biblia. Y es un comentario, es un recurso muy valioso. Pero eso no es una teología bíblica. Lo que él hace en su libro es entonces, bueno, este es el libro, este es el tema, así se desarrolla. Obviamente cita versículos y demás, pero no es como tal un comentario bíblico, sino que él dice, yo los voy a llevar por toda la Escritura y vamos a ver si mi tesis se sostiene. ¿Cómo se enuncia eso? Como van a ver, difícilmente vamos a lograr ese enunciado que deje a todos satisfechos. Pero lo que estamos de acuerdo es, la Biblia tiene ese tema central y nos lleva a nosotros siempre, al menos a la gloria de Dios, a la salvación que da en Jesucristo. Un último ejemplo de las Escrituras, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué le escribe Pablo a Timoteo? Bueno, antes de esa porción conocida, ¿verdad?, de toda la Escritura es inspirada por Dios, él le dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el provecho para Timoteo de haber conocido las sagradas Escrituras? ¿A qué te le tenían que llevar? Le está diciendo Pablo, a la salvación que es en Cristo Jesús. Si no nos lleva a eso el Antiguo Testamento, habremos perdido entonces ese propósito por el cual el Señor lo dejó. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, concluimos entonces que desde el inicio, desde la creación, ya Dios tenía en mente cómo salvaría a esa humanidad que caería en Adán. No fue un plan B lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Ya Dios lo tenía muy claro cómo lo iba a resolver, y el resto de las Escrituras nos muestra entonces cómo Dios salvará y cumplirá esa promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15. La Biblia entonces no es un libro de citas nada más. Usted no puede llegar y tomar los versículos aislados. No habrá provecho para nosotros en ir a ella de esa manera. Y aunque la Biblia es una colección de libros, no tenemos que verlo como una colección de libros al estilo de los cuentos de Carmen Lira o de Fabián Dobles o cualquier otro autor que usted tenga, donde usted puede leerse una obra y quiere leerse otra, no hay problema. Ok, si para leerse una tiene que haberse leído otra, ¿no?
¿Cuándo pasa eso? Solamente cuando el autor ha querido hacer una secuela, como que para que usted quiere leer la segunda parte del Quijote, tiene que haberse leído la primera. Pero la mayoría de autores, usted puede ir, tomar un cuento, una novela de ellos, y no necesita saber el del resto de las obras. Puede vivir perfectamente sin saber qué dicen. Pero no así con la Biblia. Si usted quiere comprenderla, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está incompleto. Y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento usted no lo va a entender. Porque el Nuevo Testamento pasa citando el Antiguo. Un autor lo ilustra de esta manera. Es como si un padre hubiera roto una novela de Agatha Christie, una autora muy famosa inglesa, ya fallecida, obras de suspenso, crímenes, detectives. Y entonces agarra el libro, lo parte en la mitad y le da una mitad a un hijo y la otra mitad a la hija. Y entonces el hijo está leyendo la primera parte y entonces sabe de que alguien fue asesinado, pero no sabe si logran resolver el caso, cómo lo resuelven. Y la otra se queda leyendo de que el mayordomo fue el que lo hizo, pero no sabe qué hizo. Se ocupa las dos partes. ¿Cómo voy a entender los títulos de Jesús cuando Él se llama el Hijo de Abraham, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, Dios con nosotros? Todo eso tengo que ir al Antiguo. Y si yo me quedo solamente con el Antiguo, como algunos, ¿verdad?, los judíos que rechazaron a Jesucristo, se queda sin el cumplimiento, se queda sin esperanza, porque Dios sí cumplió. Felipe a Natanael: ven, hemos hallado a aquel de quien se escribe en la ley de Moisés. Entonces, es cierto, hermanos, de que lo que ustedes puedan llegar a ver del material de teología bíblica, los autores dirán, es difícil hallar un enunciado que deje a todos satisfechos, es difícil, pero eso no quiere decir de que no haya un solo tema. Hay otros que han renunciado y dicen que la Biblia no tiene un solo tema, pero nosotros no compartimos esa manera de ver la palabra de Dios. No, la Biblia tiene unidad porque tiene un solo autor. Hablaba con uno de los pastores hace poco más de una semana y le decía lo curioso, ¿verdad?, de eso, de cómo cuesta encontrar de esa definición que satisfaga a muchos, y cómo también particularmente no había visto alguna definición por parte de algún otro pastor bautista confesional. Y él me dijo, bueno, quizás podría uno proponer algo respecto al pacto. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo podría uno proponer algo así? Eso es un ejemplo, obviamente no esperen mayor repercusión por esta definición. El plan de Dios, bueno, que fue lo que les escribí, sí, el cumplimiento de Dios del pacto de redención, que ese es el tema que se desarrolla. Esto es la salvación en Cristo Jesús de un pueblo para su gloria. Pero de nuevo, yo sé que esto van a venir muchos y dirán, no, Ronnie, le falta, hay que quitarle, hay que ponerle. ¿Cómo lo propone, por ejemplo, el autor del Gran Panorama Divino? La Biblia tiene un único tema y es el reino de Dios. ¿Y cómo define él el reino de Dios? Como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Y llegué como a la mitad. Ok. Solamente una aclaración entonces. Cuando hablamos de que el tema de las Escrituras es el reino de Dios, claramente Dios gobierna sobre todo. Él es el todo soberano, el omnipotente, el término déspota, como también se describe a sí mismo en los Hechos, el que tiene o que puede ejercer su poder de manera irrestricta sobre todo. Ese es nuestro Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de ese lugar o de ese gobierno sobre aquellos que voluntariamente se someten a su autoridad. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuando nos regenera y voluntariamente su pueblo se le ofrece a Él. Eso simplemente como para aclarar. No, claro que Dios ejerce poder y autoridad sobre todos. Él es soberano. Pero cuando hablamos de ese reino de Dios, hablamos de la esfera donde su régimen se acepta con alegría. Donde su régimen se acepta con alegría. Entonces, la próxima semana, si el Señor lo permite, veremos simplemente esta propuesta de un poquito más detallada. Como les dije, no es la idea ver el contenido de este libro en extensión, es simplemente dar un marco de referencia para tener una teología bíblica
Y en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Sugel Michelén imparte este material de este libro más ampliamente. Hay por lo menos 11 lecciones, si mal no recuerdo. Entonces, si alguno quiere adentrarse más, puede conseguir el librito, no es muy extenso, y puede ver esa serie. Pero entonces, habiendo él dicho que el tema de las Escrituras es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, él dice, podemos ver entonces el Antiguo Testamento de esta manera. Primero tenemos en el relato de la creación el patrón del reino. Luego vemos en la caída el reino perdido. Luego vemos en la promesa a Abraham y en cómo se va desarrollando eso, el reino prometido. Luego, cuando llega la época de los jueces y de los reyes, tenemos ese reino de Dios de manera parcial. Luego, cuando ese reino se divide y empieza la labor profética, tenemos un reino que es profetizado. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya tenemos a ese reino presente. Él ya es, pero todavía no. Luego, a partir de los hechos, tenemos ese reino que es proclamado a todas las naciones. Y finalmente, cuando concluimos, vemos el reino de Dios finalmente perfeccionado. Apela bastante, ¿verdad?, el argumento del autor, poder tener este marco de referencia. Entonces, si el Señor lo permite, lo ampliaremos la próxima semana.